gran gusto recibirlo. Vamos a extender, creo que esto no va a prescribir fácilmente y ojalá que así sea, de la agenda de los argentinos, de la agenda de todos, de la mesa de los argentinos, la partida de Francisco y esa estela, le llaman legado y tantas otras cosas, que espero no sea solo una consigna o algo que se dice frente a la partida de grandes personajes de la humanidad, que nos sirva. Hola, Monseñor Pedro, ¿cómo le va? Néstor Clivati soy, un gusto. Buenos días, Néstor. Te escucho un poco lejos, pero acá estamos, bien, muy bien. Bueno, a ver si podemos acercarnos Muy bien. y que eso no se produzca en la lejanía, una entrevista fría, distante. No, por favor. Bueno, cuántas cosas pasaron en pocos días, ¿no? De la Pascua, cuando cerramos nosotros aquí en Argentina, todo ese domingo de fiesta, y a ese le sucedió algo que nos ha conmovido y que, bueno, ha hecho, bueno, esto, ¿no? Este impacto mundial. ¿Cómo lo analiza, Monseñor? Primero, hay muchas, yo le llamaría diosidencias, esas cosas que va poniendo Dios en el camino. El Papa empezó pidiendo la bendición en la plaza y se despidió en la plaza. Sí. En la semana que le celebramos el santo de su nombre, porque fue la semana de San Jorge también, y la verdad que sí, sorprendió, porque lo habíamos visto el domingo, aunque se lo había visto muy deteriorado, uno no imaginó un desenlace tan abrupto. Pero a la vez, con un profundo agradecimiento en el corazón, es un hombre que lo ha dado todo. Perdón, como cordobés, yo recordaba que el cura Brochero le escribía una carta a su amigo de Santiago, Yáñez, que quería morir como el caballo Cheche a pleno galope. Sí. Y Brochero no lo logró porque estuvo leproso y ciego mucho tiempo, pero Gargoglio murió a pleno galope. Eso es la impresión que me quedó a mí. Se habla de legado, ¿no? Yo creo que todavía para analizar eso es prematuro, lo dirá el tiempo, pero ¿qué cosa le gustaría que suceda con su obra, con su papado, Pedro? Bueno, un detalle, él recogió el legado de Juan XXIII y Pablo VI. De hecho, su primera carta programática es un eco de la carta Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, al quien tenía un gran afecto. Y entonces podemos decir que después de 60 años él recogió el legado de Pablo VI. Su legado no lo vamos a poder medir ahora, porque ha abierto y ha iniciado muchos procesos en muchos ámbitos, con una capacidad de trabajo impresionante, con una capacidad de presencia, de cercanía, la palabra que hemos usado recién. Yo decía en broma los otros días, porque Jesús dice que en la casa del Padre hay muchas habitaciones, no teman, les voy a preparar un lugar. Lo que no dice el Evangelio es que la habitación del Papa Francisco va a tener que tener teléfono, porque él hablaba teléfono a todo el mundo. Y en ese marco, el legado es muy pronto de decir qué es lo que Dios va a ir haciendo fecundo. Lo que tengo ganas yo es que siga siendo fecundo. Un detalle que yo remarcaba los otros días, que él tuvo un protagonismo decisivo en Aparecida, que fue la conferencia episcopal latinoamericana del año 2007, que marcó mucho rumbo. Después Dios mostró que eso era una oferta para todo el mundo, y él, coherente como ha sido, lo llevó adelante. En ese sentido, yo espero que estas semillas que el Espíritu ha mostrado que él conduce, sigan germinando. Los tiempos solo Dios lo sabe, y en este momento me parece que sobre su sucesor solo se pueden hacer especulaciones, porque no hay ninguna certeza. Lo que es notable, voy a decirlo tan con cariño, a él el pontificado también lo cambió. Él no era de sonrisa fácil, era un hombre más bien adusto, digamos, serio, cariñoso, cercano, profundo, pero no tan expresivo como lo ha sido en estos 12 años. Bueno,
también confiar que el espíritu conducirá al que elijan para que pueda tener los elementos en un momento muy complejo del mundo. La entrega de Francisco, de su sufrimiento por la paz, es una advertencia de que estamos en un momento donde la paz está muy comprometida en muchos rincones de la tierra y bien complejo, y en ese sentido el que venga va a tener un desafío inmenso en ese ámbito. Estamos charlando con Monseñor Pedro Torres. Hay dos legados, uno de Jorge Bergoglio para los argentinos y otro del Papa Francisco a nivel global, ¿o es uno solo? Es uno solo para mí, porque Bergoglio ha sido uno solo. Sí. Él llegó a Francisco, a ver, él creció también espiritualmente eligiendo el nombre de Francisco, un jesuita, y ha profundizado la espiritualidad franciscana de una manera maravillosa. De hecho, su escrito sobre el Vía Crucis termina con un pedacito de un himno de alabanza de Francisco. Bueno, pero Bergoglio ha sido uno solo, y ciertamente la historia de Argentina hubiera sido distinta sin él, por lo menos yo puedo decir la mía, sí, porque acá estoy porque él me envió. Claro. Pero el episcopado argentino se ha renovado en personas de una manera impresionante en estos años, y el del mundo, esto no lo han dicho, le hablan todos los cardenales, él proveyó obispos a muchísimas regiones del mundo, y esa es una de las tareas propias del Papa, sí, que implica un análisis. Comentaban, todos los sábados les llevaban las carpetas de los discernimientos que se habían hecho por los nuncios, por la congregación de los obispos, y él los analizaba y elegía con mucha libertad. Bueno, en ese sentido, ha sido un trabajo impresionante el que ha llevado adelante, y el asombro de obispos de Asia, de obispos de lugares del norte de Europa, cómo los conocía, los recordaba, era notable. ¿Hacia dónde va la Iglesia argentina luego de su partida? Yo me animo a decir, a recoger su legado de una manera muy particular. Es un hecho absolutamente histórico, el primer Papa argentino, primer Papa latinoamericano, y tenemos que hacer la lectura espiritual de todo lo que eso nos dice. En su pontificado hemos visto algo que venía en trámite hacía siglos, la santidad de Brochero, la santidad de Mamá Antula, la de Seferino Namuncurá. Bueno, en ese sentido todavía hay un trabajo para hacer. No podemos decir que tengamos así mágicamente el rumbo en una Argentina que también tiene desafíos inmensos de transformación ética y cultural. Esta mañana veía, él escribió un articulito, un librito que lo publicó varias veces sobre la corrupción en Argentina, sí, donde toma ese tema de Henri de Lubac, un teólogo jesuita que le impresionaba mucho, que era la mundanidad espiritual. Después lo aplicó al mundo entero, pero lo había escrito originalmente en los años 90, después lo publicó de nuevo en el 2001, y bueno, yo veía que estaba en las librerías hoy, porque están, todos los libros de él han reaparecido en vidriera, sí, y yo decía, es un hombre que mantuvo un pensamiento y una línea inspirado en Guardini, inspirado en los jesuitas, inspirado en una reflexión personal diaria muy honda, que tenemos que rumiar, diría Brochero, bastante tiempo para encontrar lo que es luz para el día de hoy. Muchos lo han definido como uno de los pontífices que más interactuó políticamente, ¿no? También pasó esto en la lectura que se hace desde la Argentina y nuestra pequeña patria. ¿Piensa, Monseñor Torres, que su sucesor también tiene que seguir esa línea, o eso va de acuerdo a las cualidades, a la formación de cada uno? Y en este caso, Bergoglio ya venía con un entrenamiento de participar desde su rol, claro está, en la vida política de la Argentina, y la trasladó a nivel planetario. A ver, yo me animo a decir que el Papa Pío XII también intervino fuertemente en la política del mundo. Otro tanto
Juan Pablo II, donde el peso de su presencia significó la caída del muro de Berlín. Es verdad. Nada más y nada menos. Es verdad. Entonces, cada papa también, digamos, ilumina desde la ética, desde la doctrina social, la política, con los desafíos de su tiempo. En este cambio de época que le gustaba decir a Francisco, por ejemplo, él tiró las primeras líneas de reflexión sobre lo que va a significar la inteligencia artificial. Juan Pablo II ya había hablado de esto en Labor en Echersen, precisamente hablando del trabajo cuando todavía no existía la automatización. Pero bueno, Francisco ha abierto caminos, el nuevo pontífice y el nuevo episcopado mundial, porque el Papa es el obispo de Roma, pero no está solo. Esa es la figura que le toca poner el rostro, digamos así, pero él supo renovar la curia. Una anécdota: las 15 homilías de análisis del trabajo de la curia romana que él hizo, sé que lo usan en la Universidad de Estados Unidos para la reflexión sobre cómo organizar los ámbitos de trabajo. Digamos, ha dejado en cada espacio como reflexiones muy hondas, y el Papa que venga va a tener que reconfigurar su servicio también con esos colaboradores que le dejó Francisco. ¿Qué sintió cuando vio esa imagen, casi en una actitud de confesión mutua, entre Zelensky y Trump allí en ese ámbito? ¿Le pareció frívola? ¿Le pareció de alguna manera, no sé si un homenaje al trabajo que le había hecho, bregando por la paz, reclamando, instando al diálogo, incluso por esta guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué sintió cuando vio esa imagen, que es una de las que va a perpetuar también las ceremonias del último fin de semana? A ver, por un lado recordaba algo que decía Francisco al comienzo de su pontificado. Dice: yo le daría tres consejos a los políticos: primero diálogo, segundo diálogo, tercero diálogo. Y lo mismo decía sobre la guerra. Extraordinario. Pónganse a dialogar, que es el camino para superarlas. Yo cuando la vi me acordé del buen humor de Dios. Él también rezaba todos los días pidiendo por el buen humor, porque realmente estos hombres que no pensaban juntarse y se habían peleado la última vez en medio de todos los públicos, sentados. Un hombre, o sea, hombres poderosos del mundo y con responsabilidad del futuro, en dos sillas. Uno conoce la Basílica de San Pedro, y cuando yo vi el piso dije: esto es único, esto es una foto que la sacó, realmente estuvo genial, y qué lindo que les hayan puesto dos sillas. Eso es, siéntense, porque hace falta. Y dicen que después también proseguía el diálogo. Para mí fue un signo de esperanza, que le diga, porque yo estoy muy preocupado por la situación de Ucrania, de Armenia, que ya nadie habla. Claro, es verdad. Es terrible. De Medio Oriente, de lugares de Asia como Birmania, de África, y claro, nosotros nos llegan las noticias solamente más estruendosas, pero el mundo vive en una tentación de violencia por situaciones de injusticia, de conflictos muy ancestrales. Tendríamos que, con razonabilidad, como ha dicho el cardenal Parolin, dialogarlas y encontrar el futuro. Tiene que ser de fraternidad. Esa fue la invitación de Francisco. Yo puedo decir, lo que hizo para dialogar con el mundo islámico ha sido un paso inmenso, que había tenido sus primeros gestos en Benedicto cuando creó con Schomburg una organización, pero lo que ha logrado Francisco era impensado 30 años atrás. El cónclave se va a poner en marcha en algunos días. Nos representa, entre otros, el arzobispo Ángel Rossi, que yo sé que usted tiene un afecto especial por él, y yo admiración. Estuve escuchando, seguramente lo vio, lo repasó, su reflexión sobre la muerte de Bergoglio, de Francisco. Es conmovedor, además de una profundidad propia de un genio, ¿no? Que me permito respetuosamente calificarlo así al padre Rossi.
Además Rossi lo conoce como pocos, convivió con él más de 10 años en la misma casa y después ha estado en contacto siempre, sin hacer con de esto una bandera ni nada por el estilo, y me encantó cuando dijo que había montado el Evangelio en pelo. Sí. Los criollos lo entendemos. Rossi tiene, digamos, ese don para la palabra, ese don de discernimiento, y bueno, nos representa él también Monseñor Vocalí, que es vecino nuestro, ha estado de visita acá. Ajá. La semana antes, hablando del clero de la diócesis, con una sencillez, un hombre misionero, insertado en Santiago del Estero y sorprendido por lo que mamá Antula va haciendo. Cardenal Poli, que también trabajó con él, fue obispo auxiliar y él lo llevó a Buenos Aires, es conocedor de la historia, y Fernández, que ha tenido una amistad particularmente desde Aparecida. Yo Fernández también lo conozco de la época de la formación sacerdotal, porque se formó en Córdoba. Soy un poquito más viejo que él, y la verdad que recién ahora ha hecho declaraciones, hoy aparecen en Europa, de cómo ha vivido este momento, pero van a estar allí. Y también entre los que no entran al conclave está el cardenal Sandri, que colaboró de cerca con Juan Pablo II. Ciertamente Carlich no puede, tiene 99 años. 99, yo pensé que había fallecido Carlich. Lo conocí en un viaje a Italia. Circunstancialmente viajé con él. Pero seguro va a estar unido en la oración, ¿no? Era de Paraná. Es Paraná, está viviendo en Paraná. Está viviendo en Paraná. Finalmente, le agradezco, padre, por acompañarnos. ¿En qué lo inspira para después esto que ha pasado con Francisco, su partida, su legado? ¿En qué lo inspira a usted como arzobispo de esta diócesis de Rafaela para seguir su camino? Yo creo que nosotros tenemos, gracias a Dios, ya viviendo muchas cosas que el sínodo de la sinodalidad estaba proponiendo a las diócesis, desde los diáconos permanentes a una realidad de espacios de discernimiento. Una de las opciones de Francisco fue este tema de caminar juntos, la sinodalidad. Creo que tenemos que acoger eso que lleva mucho tiempo y es un proceso. De hecho, alguno ha dicho que ha sido lo que el Espíritu espera de la Iglesia en el tercer milenio. Y uno dijo, menos mal que tenemos 1000 años para implementar, lo que pasa es que nosotros en 1000 años no vamos a estar, entonces tenemos que hacerlo ahora. Claro, bueno, claro. Una inspiración es profundizar este regalo que nos ha hecho Francisco en su magisterio, de un caminar juntos y descubrir que nadie se salva solo, tenemos que discernir juntos y trabajar juntos. Y ese junto es los creyentes, los bautizados todos, pero también con todo aquel hombre de buena voluntad. Ya lo cantaban los ángeles cuando nació Jesús. Y ese camino de saber que el mundo y la patria lo construimos entre todos sigue siendo un desafío. Aprender a ser hermanos y descubrir eso como una diversidad que nos enriquece, no como una uniformidad que tenemos que imponer a los demás. Todos estos aspectos así a mí me inspiran para, bueno, ponerlo mano en el arado y seguir trabajando, ¿no? Me está enviando un mensaje mi amigo y colega Pedro Ullman, y me dice, preguntale al obispo sobre cuál es la situación social hoy en Rafaela y en ese mapa de la diócesis. A ver, Argentina es muy grande, es un continente, si miramos desde Europa. La situación de Rafaela es que hay una cultura del trabajo que nos permite salir adelante. Mientras tengamos lluvia, cosecha e industrias como las que tenemos, ciertamente hay esperanza. Hay que cuidar mucho las fuentes laborales y también abrirse a encontrar destinatarios lo que se produce. Acá también hay gente que exporta,
la situación del mundo también es comprometida con todo este tema de los impuestos internacionales, los condicionamientos nuevos, pero en esta zona, digamos, hay que mejorar la infraestructura, diría yo, porque siguen produciendo y con mucho esfuerzo. El otro día salía un cuarto de la producción lechera del país se da acá, sin decir los otros ámbitos. En otras zonas del país no se da esta situación laboral. Ahora, eso también atrae a un mundo que no tiene un empleo, hay subempleo, sobre todo alrededor de la ciudad de Rafaela. Hay mucha gente en mucha precariedad, ¿no? Sí. De precariedad notable, que no tiene ni luz, sí, ni agua. Sí, sí, sí. Y es notable que, bueno, tenemos que también atender esa realidad. Noto que yo estoy hablando de Rafaela en un marco, pero es otra la situación ciertamente que se vive alrededor de las grandes ciudades, porque esto multiplíquenlo exponencialmente, y es lo que vive, por ejemplo, en Buenos Aires. Sí, bueno. Ahora, no estamos ajenos a la realidad del mundo, y estamos también con el estilo argentino, que siempre es a la vez de conflictivo, porque yo recuerdo conflictos de que nací, con una capacidad de resiliencia que es media única. Otro día unos chilenos se preguntaban por qué los argentinos triunfan en el mundo. Y una análisis era porque tienen una capacidad de reinventarse. El mundo aprendió a reinventarse en la pandemia, Argentina lo hace cada 2 o 3 años. Digo, yo también tengo esperanza que con esa capacidad que Dios le ha dado al pueblo argentino, sepamos superar las dificultades de hoy y ponernos en marcha para darle una vida digna a cada hombre, que ya la tienen desde su nacimiento, pues reconocerla y hacerla posible realmente. Le agradezco la charla, ha sido enriquecedora para nosotros. Además le envío saludos de parte de un amigo, el rabino Marcelo Polakov, que nos llenó la pantalla y el aire del canal y de la radio con una entrevista la semana pasada, reflexionando. Y me hizo arder las orejas porque hablaba de mí. Sí, yo bueno. Iba a hablar de él después, porque sí supe que lo había llamado, tengo comunicación frecuente. Sí. Me alegró mucho, pude ver también, lo tengo, me lo mandaron y yo también se lo mandé a él. Y después me lo mandó a mí con mejor formato. Porque pero es un personaje, lo digo cariñosamente. Me gustaría estar entre ustedes escuchándolo, sería imperdible eso. Es que, bueno, es un amigo y venimos caminando juntos hace casi 20 años, y la verdad que tiene una creatividad y una chispa poco común, por eso se ha insertado en Córdoba y ya es ciudadano adoptivo. Claro. Él es porteño, pero no se lo vamos a decir, pero sí. La verdad que ha sido un regalo para Córdoba y lo sigue siendo. Esperemos seguir trabajando con él, con los objetivos que tenemos por la paz y la unidad, ¿no? Y en honor a Francisco, ¿no?, que fue uno de los grandes promotores de lo ecuménico. Cuando lo asumió Francisco, te voy a decir, porque escribió un artículo que se llama Puré de Papa. Ajá. Y se lo contó al Papa después, en medio de una reunión con rabinos, él aludió ahí, y el Papa cariñosamente le dio una cachetada frente a todos los otros rabinos, dijo, sos un atrevido. Y terminó lo hizo cantar al Papa el Santo 131 en hebreo. Qué hermoso ver a los hermanos unidos. Y la verdad que su capacidad de comunicación y la capacidad de comunicación del Papa hizo que vivieran una relación muy linda. Él de adolescente prácticamente participó cuando Bergoglio plantaba un árbol de olivo en la Plaza de Mayo. O sea que estas cosas no son improvisadas, ni la de Francisco ni la de Polakov, ¿no? Monseñor, ha sido un gran gusto escucharlo. Le mando un abrazo, como Dios siempre. los bendiga. Gracias. El Día del Trabajador lo puedan celebrar con mucho gozo de hacer lo que les gusta. Que nos hace falta para todos esa bendición y esa buena energía en un tema tan sensible. Gracias por la entrevista, un abrazo. Un abrazo grande. Que ande bien.
el obispo de la diócesis de Rafaela, Monseñor Pedro Torres.